Para muchas religiones, los lugares sagrados son un elemento importante. Esos lugares sagrados pueden adquirir la forma de templos o pueden estar en una localización natural, pero la mayoría de los sistemas de creencia que incluyen ritos, ordenanzas, ceremonias y que incluyen también el recogimiento personal y colectivo también de las intenciones espirituales para el crecimiento, el desarrollo y lo que muchas de ellas llaman la salvación personal, es un elemento importante para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de otras iglesias que están muy relacionadas con ella. El templo de Kirtland es uno de los recintos más importantes de su historia, y recientemente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días adquirió el templo de Kirtland, entre otras propiedades que tienen un significado enorme para su historia y para la vida espiritual de sus miembros. Escucha Dominical, un podcast sobre espiritualidad, inspiración y fe. Reflexiones, comentarios, experiencias y mucho más. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Los templos para las iglesias o las religiones cristianas o judeocristianas son un elemento importantísimo. Son una parte central en el desarrollo de sus vidas espirituales. De hecho, no son las únicas religiones que le conceden semejante importancia a los lugares consagrados y a los lugares donde se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en otros sitios. Pero particularmente para la religión del pueblo de Israel antiguo, y no quiere decir que no lo sea en la actualidad, sino que tenemos noticias de que los judíos de la actualidad, en sus diferentes líneas de práctica religiosa, todavía conceden importancia a la figura del templo, solamente que hay razones muy importantes por las cuales no construyen templos semejantes a los de la antigüedad, a pesar de que sí tienen las sinagogas y otros centros de reuniones. Pero para las personas que creen en lo que vino después, que fue la creencia en Cristo, es muy importante la figura también del templo, a pesar de que a lo largo de la historia ha estado absorbida por recintos que reciben otro nombre, como las catedrales, las basílicas, las iglesias, los templos también se les llaman desde épocas de la Reforma Protestante y de los diferentes movimientos que vinieron con ella. Así que los lugares consagrados en los que no solamente se va a aprender, sino que también se va a efectuar ceremonias especiales, específicas, son muy importantes. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que dice ser la iglesia restaurada por revelación, es decir, que fue revelada por Dios a través de su Hijo Jesucristo mediante el profeta José Smith. En los primeros días de la iglesia, en las primeras, épocas en los que esta obra de restauración fue ocurriendo, el Señor instruyó al profeta José Smith y a sus colaboradores que debía ser construido un templo para una instrucción especial y para realizar ordenanzas o para realizar cosas especiales en esta época de la humanidad. Después de la preparación que debía ocurrir, fue construido el templo de Kirtland en el estado de Ohio y fue dedicado, según podemos ver en el libro de Doctrina y Convenios. Es el primer templo de lo que los miembros de esta iglesia llamamos esta dispensación, la última dispensación, lo cual significa, para quienes nos acompañan y les puede sonar esto un tanto extraño, eso significa que es el primer templo de esta última época en la cual se ha llamado a un profeta para que revele todas las verdades concernientes a la obra de Dios en lo tocante a la salvación de la humanidad, a su salvación espiritual y a todas las formas en las que el Señor puede poner al alcance de sus hijas e hijos las máximas bendiciones
disponibles para todos, incluyendo las bendiciones de la exaltación eterna. Para comentar la noticia que en esta ocasión vamos a platicar, necesitamos hacer un poco de historia. Después del templo de Kirtland, que tuvieron que abandonar, es decir, los miembros de la iglesia tuvieron que abandonar no nada más el templo, sino toda esa comunidad por la persecución en la primera mitad del siglo XIX, y que fueron expulsados a buscar otro lugar, y después de muchísimo batallar, después del encarcelamiento del profeta José Smith, un encarcelamiento largo que vivió en la cárcel de Liberty, y de que se pudieron establecer en una zona, digamos, cercana y a un pantano, en una comunidad que se llamaba Commerce, ya bastante lejos en el estado de Illinois, establecieron una ciudad hermosísima que se llamó Nauvoo, y ahí construyeron otro templo. En ese templo se efectuaron las primeras ordenanzas por la eternidad, mientras que en el templo de Kirtland principalmente había pasado mucha instrucción. Ahora, no es poca cosa lo del templo de Kirtland, porque en el templo de Kirtland se registraron visitas de seres celestiales. El Salvador mismo se apareció al profeta José Smith y a Sidney Rigdon en el templo, y otros profetas de la antigüedad se aparecieron al profeta y a algunas personas, como Sidney Rigdon precisamente, para entregar ciertas autoridades, las cuales reciben el nombre de llaves, ciertas autoridades, ciertos encargos específicos que habían ellos tenido en su época en la antigüedad, y que ahora estaban entregando al profeta José Smith para que pudiera continuar esa obra, porque, como podemos leer en la epístola de Pedro, en el Nuevo Testamento, el Señor iba a juntar todas las cosas en Cristo en el final de los tiempos, y esa profecía se cumple justamente con el profeta José Smith, que es el profeta que inicia la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es una forma elegante y poética de llamarle a la dispensación que va a ser con la cual se va a terminar el plan para nuestra vida en la tierra. Después vendrán todas las cosas que vienen, que apuntan hacia nuestra situación y circunstancia definitiva en la eternidad, lo del juicio final, etcétera, etcétera. Pero volviendo a lo del templo de Kirtland, se había construido el templo de Kirtland, los miembros de la iglesia tuvieron que salir huyendo después de mucho batallar y muchas persecuciones, y sin que se acabaran las persecuciones, llegaron a establecerse en Nauvoo, construyeron un templo en Nauvoo, y después de que llevaban muy avanzada la construcción del templo, el profeta José Smith fue asesinado, y como se sentía mucho el peligro de la persecución después de la muerte del profeta, se comenzó a planear otra huida hacia el oeste, básicamente a un territorio que ya estaba fuera de las fronteras de los Estados Unidos de aquel momento, porque el territorio en el cual estaban, después de las llanuras, después de las planicies, ya era un territorio que pertenecía a México en aquellos días, y que estaba en un lugar tan desértico y tan hostil que pues parecía que era el único lugar en el cual podrían dejar de perseguirlos, y habría muchísima distancia como para que pudieran venir a molestarlos las demás personas que estaban enardecidas contra los miembros de la iglesia. Cuando ya pasaron todas esas penurias y lograron atravesar las planicies de lo que es la franja media del cuerpo de tierra que son los Estados Unidos, y llegaron a lo que entonces era el territorio mexicano, en las inmediaciones, es un territorio muy amplio de lo que hoy se conoce como el Valle del Lago Salado, se establecieron y comenzaron a fundar ciudades y poblados y a construir templos. Uno de esos templos, por supuesto, es el templo de Salt Lake, que no es el único que está en esa zona, sino que se empezaron a construir templos en las poblaciones que se fundaron no muy lejos, como San George, Manti, etc. Bien, ¿qué es lo que pasa con el templo de Kirtland? El templo de Kirtland fue arrebatado a los santos desde que tuvieron que huir la primera vez, y después de mucho correr y de mucho rodar, llegó a manos de una organización que tiene el nombre de Community of Christ, o Comunidad de Cristo.
pero voy a poner pausa en eso porque tengo que explicar qué cosa es esa organización. Cuando los miembros de la iglesia tuvieron que salir huyendo de Nauvoo después de la muerte del profeta José Smith, hubo muchas personas, bueno, a lo largo de toda la historia de la iglesia ha habido personas que se separan de la iglesia por algún conflicto con el profeta José Smith o con alguna de las personas que están cerca de él. Siempre hay este tipo de situaciones, pero algunos simplemente se van, mientras que otros se separan y empiezan a combatir la iglesia. Cuando ocurrió la organización del escape hacia las planicies y más allá en el oeste, encabezados por Brigham Young, que en ese momento era el presidente del Quórum de los 12 apóstoles, y que por lo tanto era la persona en la que recaía el liderazgo de la iglesia a falta del profeta y de la primera presidencia. Hubo personas que decidieron ya no hacer el viaje, y particularmente hablamos de Emma, la esposa de José Smith, la viuda del profeta. Emma decidió ya no avanzar más. Las razones que se explican en los documentos y en los testimonios aducen pues su cansancio, lo terriblemente desmoralizada que estaba por lo que había pasado, los compromisos, digamos, no compromisos sociales, sino que su compromiso altruista, su empatía, su compasión por algunas personas que estaban en el pueblo, a las que ella tenía que cuidar, pero ahora ya no tenía la figura tan importante que era su esposo, y que a pesar de que en realidad nunca contó 100% con su presencia, porque él tenía que estar yendo a hacer cosas, tenía que estar escondiéndose también, tenía que atender los asuntos de la iglesia y también de la organización de la comunidad, porque deben saber que José había sido alcalde de la ciudad y también era digamos que la figura de mando de un cuerpo de carácter militar o paramilitar en Nauvoo. Y además, en el momento en el que había sido asesinado, José Smith era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, registrado en Washington, D.C., y estaba comenzando a hacer su campaña presidencial. Así que Emma estaba muy débil y había decidido no viajar con los santos hacia el oeste, se quedó en Nauvoo. Y algunas de las personas que estaban considerando que las cosas no eran como las estaba llevando el nuevo liderazgo, los que seguían a Brigham Young y otras personas que, aunque dudaban algunas cosas, seguían a Brigham Young, pensaron que era buena idea hablarle a Emma de que el liderazgo de la iglesia debía pasar mediante su herencia. Así que el próximo profeta debía ser el hijo de José Smith. Y de alguna manera estoy haciendo un relato excesivamente resumido porque las cosas no se pueden considerar así, pero de alguna manera el resultado final fue que se organizó una iglesia que, separada de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, armó su propio liderazgo y se llamó la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta iglesia, una de esas características, lo repetimos, es que justamente pensaban que el linaje del profeta era lo que determinaba el liderazgo de la iglesia. Es decir, el presidente de la iglesia debía salir de la descendencia del profeta. La viuda del profeta estaba perteneciendo a esa organización a partir de que comenzó, y la iglesia reorganizada se le conoció así hasta hace pocos años. La iglesia reorganizada se hizo esfuerzos, se pudo quedarse o hacer esfuerzos y conseguir algunas propiedades que los santos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ya habían tenido que abandonar antes, desde sus primeros momentos en los que se habían intentado establecer en Independence, en Kirtland, en otros lugares. Por ejemplo, el templo de Kirtland. En algún momento ellos pudieron recuperar esa propiedad
y tenerla, porque era parte también de lo que era su historia. A pesar de que la iglesia reorganizada se había separado ya de la otra iglesia, de la iglesia original, seguían compartiendo este pasado y seguían compartiendo el hecho de que José Smith era el profeta que había iniciado este movimiento, por llamarlo así, que era el profeta que había revelado el evangelio para los hijos de Dios en la tierra. Compartían toda la historia de todos los santos hasta el momento de salir de Nauvoo, es decir, incluso la construcción del templo. Y tuvieron la propiedad de, no nada más el templo de Kirtland, sino también la propiedad de un terreno que está señalado para que sea construido un templo en Independence, en Missouri, que había sido señalado desde el mero principio, porque iba a ser el templo donde se iba a señalar Sion de manera original. Así que la iglesia reorganizada, como se le conoció durante muchísimos años, llegó a ser la propietaria de todos estos lugares. Sin embargo, hace algunos años, la iglesia reorganizada cambió su nombre de manera oficial. Cambió su nombre a Community of Christ. Si ustedes buscan la iglesia reorganizada, les va a aparecer Community of Christ o Comunidad de Cristo. Es una iglesia que, si bien sí tiene cierta presencia a nivel mundial, en realidad tiene muchísima más presencia a nivel regional ahí en los Estados Unidos. Y es una iglesia con la cual la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a lo largo ya de toda la historia, ha mantenido muy buenas relaciones. Por ejemplo, si ustedes piensan en nuestro libro de la Perla de Gran Precio, esto es un ejemplo nada más, y ustedes ven que hay secciones, pequeñas selecciones de la traducción que José Smith hizo de la Biblia, pues deben saber que esas pequeñas secciones estaban porque la completa traducción de la Biblia que hizo José Smith está en propiedad de la iglesia reorganizada, que ahora se llama Community of Christ, y que ha permitido, mediante acuerdos y contratos, que se publiquen fragmentos de esa traducción en la Perla de Gran Precio y en las ediciones de la Biblia que publica la iglesia. Es a través de ellos que también conocemos muchísimos documentos históricos, y es a través de ellos, y es porque ellos son propietarios y porque permiten que se haga, que hay muchísimas cosas como toda la actividad turística que hay en esa zona, porque de todo eso apenas algunas cosas son de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o por lo menos eso era hasta hace poco. Bien, todo esto es para explicar la importancia de lo que acaba de ocurrir el pasado 5 de marzo, que en una declaración conjunta entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Community of Christ, o la Comunidad de Cristo, se anunció la compra del templo de Kirtland por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El acuerdo incluye la compra de varios edificios importantes también en Nauvoo, en Illinois, y muchos manuscritos y artefactos. Los líderes emitieron una declaración en la cual se leen algunos fragmentos como este. Juntos compartimos el interés y la reverencia por estos sitios y elementos históricos y estamos comprometidos a preservarlos para las generaciones futuras. Las negociaciones comenzaron en 2021 y fueron a instancias de la Community of Christ. De hecho, ellos manifestaron estar pasando por situaciones económicas difíciles. Y digo esto porque no voy a detenerme mucho en la oleada de cuestionamientos y de hate y de odio que se ha desatado a partir de esta compra, que la verdad, el monto por la compra, no sé si lo voy a poder decir aquí porque no sé si los documentos que estoy leyendo lo incluyen, pero es una suma más que importante. La verdad es que es una suma muy, muy fuerte. Y por lo tanto desencadena siempre este tipo de cuestionamientos de, y si se tiene tanto dinero, ¿por qué no se elimina la pobreza? ¿Por qué no se elimina el hambre? ¿Por qué no se elimina la enfermedad? Y bueno, yo sí les quiero decir, esto es nada más para resumir todo el concepto, deben ustedes, yo les quisiera preguntar a todas las personas que también tengan estas dudas de manera sincera, los que tienen estas ganas nada más de molestar a las organizaciones religiosas solo porque sí, pues bueno, creo que no tenemos mucho de qué platicar.
Es como las personas que critican a los deportes organizados o a las organizaciones, las ligas deportivas, sobre todo las que son de espectáculos a nivel global. Pues bueno, si lo que tienes es ganas de encontrar cosas para enojarte, pues las vas a encontrar. Pero en este caso, lo que sí quiero resaltar es que vayan y busquen todas las cosas que hacen todas las iglesias. Primero, que hacen todas las iglesias en lo oficial y también a veces en lo extraoficial para beneficiar a la gente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una participación gigantesca en la beneficencia en todas las partes del mundo. Y deberían ustedes saber los montos multimillonarios que se destinan a la ayuda. Por supuesto, ninguna ayuda bastará para eliminar toda la necesidad que existe, porque toda la humanidad tendría que participar y hay fuerzas y personas y personajes y también entidades que bien podrían estar haciendo su propia parte para contribuir, no nada más con poner dinero, sino con reorganizar algunas cosas que existen en el mundo y que generan desigualdad y carencia en muchos lugares, mientras hay condiciones de excesivo privilegio en otras. Sin dejar de hacer todas esas cosas, la iglesia pudo adquirir esto, que además ese dinero fue dado a otra iglesia. La Community of Christ es una iglesia, con todas las cosas que cualquiera quiera pensar sobre la organización religiosa, sobre cualquier religión organizada. Se le dio a una iglesia, no fue, digamos, para inflarle los bolsillos a un magnate o para hacer algún tipo de trampa gubernamental o de impuestos, como muchas veces hay sospecha. En realidad no. Se hizo para ayudar a otro grupo que tiene objetivos similares de ayudar a la humanidad y de poder beneficiarlo en sus esfuerzos por bendecir la vida, no nada más material, sino también la vida espiritual de las personas a las que sirve directamente cuando son su propia membresía o feligresía, y también a las demás personas, porque no hay religión que no piense en servir a todas las demás personas. Ya sé que muchos de ustedes podrían decir, no, sí, yo conozco quienes sean. En realidad no lo hay. Estrictamente hablando, no. Si hay elementos de religiones cristianas, por decir así, que prohíben o que impiden el socorro, los sentimientos de compasión, de ayuda, de apoyo, en realidad son posicionamientos personales de algunos individuos que están tomando esa postura, pero no de manera, digamos, oficial, o no hay una categorización al respecto. Dicho esto, y solamente para cubrir el fenómeno del hate o del odio que se desató en redes sociales a raíz de este anuncio de la adquisición de los bienes de los que hemos estado hablando, pues quisiera revisar con ustedes algunas cosas acerca de este acontecimiento. Dice el presidente Russell M. Nelson, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: nos sentimos profundamente honrados de asumir la administración de estos lugares, documentos y artefactos sagrados. Agradecemos a nuestros amigos de la Comunidad de Cristo por su gran cuidado y cooperación en la preservación de estos tesoros históricos hasta este momento, y nos comprometemos a hacer lo mismo. Mientras que el presidente de la Comunidad de Cristo, Stephen M. Veazey, dijo que el intercambio de activos es importante para su iglesia. Él dice: a través del financiamiento provienen mayores donaciones, la Comunidad de Cristo tendrá una mayor capacidad para perseguir nuestras prioridades misionales en todo el mundo, incluyendo continuar cumpliendo los propósitos divinamente previstos para nuestro templo en Independence, Missouri. Ese territorio sigue siendo propiedad de la Comunidad de Cristo. El templo de Kirtland, y esto es importante, seguirá siendo un edificio histórico y no se va a convertir en un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El comunicado lo dice con toda claridad. Así que no hay planes para convertir el templo de Kirtland en un templo que esté en funcionamiento como templo. No lo hay. Todos los demás edificios, así como ese templo, ya están, digamos, cerrados temporalmente, clausurados temporalmente para facilitar esta transferencia de propiedad, y van a reabrir el próximo 25 de marzo. Se irán publicando detalles. Los sitios y artefactos históricos que están en la lista, que fue lo que se compró, son los siguientes: el templo de Kirtland, la granja de la familia Smith, la casa de Nauvoo, la mansión
y la tienda de ladrillo rojo en Nauvoo. La mansión es la casa del profeta que tenían, en la que recibían a las personalidades importantes de la época. De esto pueden leer más en Santos. Y entre los documentos, más bien, y los documentos y artefactos importantes que están allí son manuscritos y la Biblia utilizados en la traducción de la Biblia de José Smith, 7 cartas que José escribió a su esposa Emma, la historia de la iglesia de John Whitmer, los retratos originales de José y de Emma, la piedra angular de la casa de Nauvoo, la puerta original de la cárcel de Liberty y un documento con el título de Characters que pueden contener una muestra de inscripciones de las planchas de oro. Es decir, una copia de los rasgos, los caracteres, las letras, por decirlo de esa forma, que aparecen en las planchas de oro que tradujo José Smith. Como ya les dijimos, esta no es la primera transacción de materiales históricos que se hace entre estas dos iglesias. En 2012, la Community of Christ también ya había vendido algunas propiedades, incluido el sitio de la masacre de Haun's Mill y la casa de José y Emma en Kirtland. Y 5 años después, la iglesia compró el manuscrito impreso del Libro de Mormón a la Comunidad de Cristo. Así que, como podemos ver, hay muchísimas propiedades, hay muchísimas cosas que pasaron a la propiedad y administración de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y pronto seguramente vamos a estar viendo mucho material derivado de eso, mucha información, historias que se cuentan nuevamente y que ahora tienen algunos detalles. Todo eso va a surgir y es muy probable que pronto tengamos, y cuando digo pronto, quién sabe, esto puede tomar 5 a 10 años, pero que pronto tengamos una edición de la traducción de la Biblia del profeta José Smith, publicada por nuestra iglesia, por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No lo sé, pero bueno, a las personas a las que nos gusta todo lo que tiene que ver con los libros, pues este tipo de cosas nos ilusionan un poco. Así es que, queridos amigos, queridas amigas de Dominical, pues esto es una noticia muy local, esto es una noticia mucho que tiene que ver con las particularidades y peculiaridades de nuestra creencia, de nuestra religión. Y pues bueno, a todas las personas que se sientan curiosos por saber un poquito más sobre todo esto, adelante, búsquense a un miembro de la iglesia y pregúntenle directamente. Es difícil, de verdad, miren, muchas personas que son miembros de la iglesia, especialmente en Latinoamérica, muchas personas no saben detalles de este tipo de cosas. Hay mucha confusión incluso. Puede pasar que incluso tengan conceptos equivocados sobre la iglesia reorganizada o la Community of Christ. Por ejemplo, hay muy difundido el rumor de que la Community of Christ o la Comunidad de Cristo todavía son polígamos, y la verdad es que no es cierto. Una de las características más elementales justamente de haber organizado la iglesia bajo esos términos en los que lo hicieron fue que no iban a permitir la poligamia y nunca lo han hecho. Así que ellos no son polígamos. Ya un día les platicaré de qué grupo, que no son los de varón, sí, ni los fundamentalistas que aparecen luego en las series de las plataformas de streaming, qué grupos sí son polígamos, particularmente uno que está no muy lejos de nosotros, y por qué ellos defienden lo que conocen ellos, lo que ellos llaman su derecho a el matrimonio plural. Pero la Community of Christ no es de poligamia. Nunca lo ha sido. Y eso es un error de confusión. Hubo otras iglesias que se separaron más o menos en la misma época en la que había muerto el profeta y que se organizaron. Por ejemplo, Sidney Rigdon se fue con algunos. Algunas otras personas organizaron su propia versión de la iglesia. Y entonces de ahí salieron muchos grupos, algunos un poquito más fuertes y grandes, algunos muy minúsculos y débiles, algunos muy pequeños y muy ruidosos, etcétera, etcétera. Pero la Comunidad de Cristo, o que en ese momento nació llamándose la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no es polígama. Así que muchos miembros de la iglesia que vivimos en países como de los de Latinoamérica, podemos tener poca o nada de información acerca de todo esto que es la historia de nuestra iglesia. Ténganle paciencia. No es fácil aprender, y a veces no es fácil lidiar con algunos acontecimientos que aparecen allí.
Y sin embargo eso no invalida nuestra fe y no invalida las cosas en las que creemos. Y un llamado a las personas que son miembros de la iglesia, no se decepcionen por cualquier cosa que les resuene distinto a lo que ustedes creían que era. A la hora de aprender historia de la iglesia, a la hora de encontrarnos con los acontecimientos de la historia de la iglesia, es muy, muy necesario tener primero una mente abierta y también el espíritu dispuesto a aprender. Y siempre se puede recurrir a pedir al Padre directamente mediante la oración que todas las cosas que nosotros necesitemos saber por nosotros mismos, las lleguemos a saber por nosotros mismos mediante la revelación personal. Ya hablaremos en otra ocasión, lo hemos dicho, lo abordamos cuando estábamos haciendo el otro podcast. No significa que revelación personal no es que vaya a descender un ángel con una espada encendida a decirnos un mensaje y a decirnos cuál es la verdad, sino que hay formas más directas, más íntimas y más personales en las cuales nosotros podemos enterarnos de este tipo de cosas. Pero lo que sí es necesario es que debemos comprender la historia de nuestro movimiento, porque además de ser la historia de nuestra religión, también es la historia de una comunidad, es la historia de una familia de personas, es la historia de una unión, justamente de una membresía, de una hermandad. Es una historia que tenemos compartida, aunque hayamos ingresado a la iglesia hace pocos años, entramos nosotros en un grupo que lleva cargando toda esa historia. Algunas cosas no son tan agradables, algunas cosas son difíciles de digerir, algunas cosas incluso de doctrina son difíciles de entender y de procesar. Pero el hecho de que nos gusten o no cambia el hecho de que el Señor las haya revelado, y el hecho de que nos guste o no, o de que sea bueno o malo algo que haya pasado, no cambia el hecho de que pasó si es que realmente pasó. Así que esta es la última reflexión acerca de esta compra que, como pueden ver, solamente para hablar de esta adquisición del templo y otras cosas, puede darnos para kilómetros y kilómetros de reflexión, de historia, de conciencia, de repaso, incluso hasta de doctrina. Los dejamos por esta ocasión y les pedimos que se estén pendientes en Dominical. Por favor, si tienen alguna duda, por favor síganos en nuestro Instagram, que es Palabras de Mormón, es decir, palabras.de.mormón. Y ahí pueden escribirnos todas sus dudas, todas sus preguntas. También tenemos un sitio, una fanpage en Facebook, que es justamente Palabras de Mormón. Ahí también nos pueden escribir y nos pueden poner sus dudas, sus preguntas. Háganlo para que también podamos construir una especie de agenda de los capítulos, para que podamos también estar más acordes con todas las necesidades de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Si bien les pedimos que todo lo hagan desde el respeto y desde la comprensión y la construcción de puentes de entendimiento, también les decimos que no nos espantamos, no hay como temas tabú, y próximamente vamos a estar hablando de cosas un poquito difíciles de afrontar, que tiene que ver un poquito con nuestra forma de vivir el evangelio y con algunos males muy, muy perniciosos que están ocurriendo en nuestra época y que debemos de tenerlos ya, y que tienen que ver justamente con actos de violencia y con otro tipo de cosas así. Los saludamos y los esperamos en nuestra próxima emisión de Dominical.